Sean muy bienvenidos amigos a Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya cayó y con ella vienen esos relatos que ni siquiera la luz del sol se atrevería a revelar. Hoy hemos preparado para ustedes una selección de historias inquietantes, perturbadoras y escalofriantes. Cuentos que quizás se les queden grabados mucho después de que este video termine. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen la luz, pónganse los audífonos si pueden y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con atención, pero no olviden que estas no dejan de ser historias de terror. Que estos sucesos hayan ocurrido alguna vez no significa que tengan que pasarles a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar historias en plena madrugada pudiera invocar a aquello que es mejor dejar en el olvido. O tal vez sí. Ahora respiren profundo, apaguen esa última luz que sigue encendida y dejen que la oscuridad los envuelva. Les doy la bienvenida, una vez más, a Relatos de la Noche Largo, el lugar donde cada historia abre una brecha hacia secretos que tal vez la humanidad jamás debió conocer. Y ahora, que comienza el primer relato. Es muy fácil. Si es la primera vez que escuchas lo que aquí compartimos, dale al botón de suscribirte. Y ahora, comencemos. Imagina que estás viviendo el mejor momento de tu existencia y, además, estás a nada de cumplir dos de tus grandes anhelos: tener una casa propia y casarte con el amor de tu vida. Y justo cuando consigues la casa, llegas con la sorpresa para dársela a tu mujer, pero descubres que ella te ha estado engañando por mucho tiempo. Te agradece que se la dejes a su nombre, te arrebata todo lo que tienes y te deja en la calle. Después de eso, intentas reconstruir tu vida, pero una realidad paranormal te hace pedazos. Esa es la historia de Alejandro, y aquí la vamos a contar. Elegí este caso porque es lo más extraño que he escuchado, y creo que supera a todo lo que he narrado antes en el canal. Alejandro me envió este testimonio. Como saben, el nombre es un seudónimo, una identidad que elegimos. Y después de lo que vas a escuchar, vas a entender perfectamente por qué esta persona no quiere que nadie pueda encontrarlo. Alejandro vivió esto hace unos años y me confiesa: narrador, tardé muchísimo en superarlo, al punto en que creía, y hasta el día de hoy no puedo decirte que esté al 100% superado, que yo ya me había vuelto loco, que en algún momento perdí la razón y simplemente ya no distinguía lo que era real de lo que no. Resulta que Alejandro hace años pasó por una situación muy complicada. No es el caso en sí que te voy a contar, es solo el contexto de este hombre. Alejandro tenía una relación formal y estaba a punto de casarse. Para muchos, el matrimonio hoy en día no significa nada. Para otros es solo un trámite. Para Alejandro no. Para él era una meta con la que había soñado por años. Él era novio de esta chica desde la preparatoria y habían planeado esa boda, formar una familia y un futuro en el que ambos estarían juntos hasta el final de sus días, hasta llegar a viejitos frente a su casa, cada uno en su mecedora. Él estaba totalmente entregado a esta mujer. Cada paso que Alejandro dio desde que se enamoró de ella, cada decisión que tomó, siempre tuvo el mismo objetivo: intentar darle todo, consentirla, poner el mundo a sus pies. Se superó a sí mismo, entró a una carrera sumamente exigente y logró mantener un promedio académico impecable. Pero no se conformó con eso. Se lanzó a buscar empleo y pronto consiguió excelentes puestos. Una vez que logró establecerse en una empresa, Alejandro entró en una competencia constante por escalar y crecer. Todo para brindarle una vida de ensueño a su chica. Omitiré nombres, claro, porque no queremos que nadie los identifique. Pero lo que hizo Alejandro fue increíble. Alejandro compró la casa de su novia y la puso a nombre de ella. Y en cuanto la tuvo, la mujer le dijo que no quería volver a saber de él. Resulta que llevaba más de un año con otro, y eso terminó de destrozar a Alejandro de una manera inimaginable. Pasaron 2 o 3 semanas y, para entonces, todos a su alrededor se habían
dado cuenta de que ya no era el mismo. Se dejó crecer la barba de una forma desaliñada, y como Alejandro no tiene una barba poblada, solo le salían unos pelitos por aquí y por allá, parecía un desastre. Era evidente que había abandonado por completo su higiene personal. Su ropa siempre estaba arrugada. A veces traía la camisa metida solo por un lado, y no por estilo o moda, sino por puro descuido. Pero el colmo fue cuando, en su trabajo, donde ocupa un cargo muy importante, se presentó usando 2 zapatos distintos. Alejandro estaba acabado, era más que evidente. El olor que despedía delataba que llevaba días sin bañarse. Estaba pasándola fatal. Fue entonces cuando el dueño de la empresa, intentando ser comprensivo, se acercó a hablar con él. Mira, Alejandro, estás atravesando un momento muy duro. No sé exactamente qué pasa en tu vida, pero necesitas recapacitar, reconsiderar todo y tomar mejores decisiones. Por cómo estás, debería despedirte. Eres un pésimo ejemplo para todos, pero nos ha servido muy bien. Has sido un elemento clave. Ya hablé con recursos humanos. Te voy a dar 2 meses. 2 meses pagados. No quiero verte aquí. Quiero que te largues y arregles tu vida. Nos vemos en 2 meses. Y espero que para entonces estés bien. Si no, quiero que en 2 meses llegues y me entregues tu renuncia sin que yo tenga que pedirlo. Necesito madurez y criterio de tu parte. ¿Crees que es justa mi propuesta? ¿Qué opinas? Alejandro solo bajó la mirada y respondió con un hilo de voz. Lo que usted diga, jefe. Al dueño le molestó esa actitud y le dijo, no, levanta la cabeza y mírame. Al verlo a los ojos vio una persona rota, completamente deshecha, y le dijo, le estoy hablando al Alejandro que está ahí dentro, al que dañaron y que se está escondiendo. Escúchame bien, tienes 2 meses. Sal de esta. No dejes que ese imbécil siga controlando tu vida. Te está destruyendo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Esas palabras fueron un golpe de realidad tan fuerte para Alejandro que lo obligaron a replantearse todo. Ese día salió del trabajo devastado, sentía que ya no tenía nada. No tenía casa propia, apenas rentaba un pequeño departamento. Si hubieras visto ese lugar, era una absoluta pocilga, comida echándose a perder por doquier. Incluso había alimañas, aunque él ya ni se daba cuenta. Cuando abrió la puerta de su departamento, se dio cuenta del asco en el que vivía, la vida que estaba llevando, y me pegó duro. Me quedé helado pensando, ¿en qué momento permití que pasara todo esto? Empezó a recordar a su pareja, cada momento bonito, y sentía como el corazón se le estrujaba de dolor. Se llenó de una rabia inmensa y pensó, ella ahí, dándose la gran vida, y mira lo que me dejó. No me voy a permitir esto. Y me dice, narrador, que fue el momento crucial de su vida. Cerró el departamento, bajó las escaleras, buscó un servicio de limpieza y les dio una orden clara, que tiraran el 100% de lo que encontraran ahí. Como era un lugar temporal, no tenía documentos importantes, esos estaban en casa de sus padres, solo había ropa. No quería quedarse absolutamente con nada. Les pidió que limpiaran todo a fondo, que dejaran el sitio impecable. Les ofreció un extra con tal de que todo saliera perfecto y no le dieran ni un solo problema. Hicieron el trabajo, y cuando llamó a la dueña del departamento para decirle que entregaba el lugar, ella lo llamó a los 2 o 3 días, sorprendida, diciéndole que jamás nadie le había dejado un espacio tan limpio y perfecto. Él les pagó ese dinero extra a los de limpieza y, justo en ese instante, las palabras de su jefe empezaron a martillarle la cabeza. Tienes que encontrarte a ti mismo. Tienes que salir de ese pozo. Deja de esconderte, porque ese idiota que tomó las riendas ahora mismo te está destruyendo. Y se dijo, tengo que reencontrarme. Ya no soy el mismo. Ese Alejandro murió, ya no existe. Ni siquiera sé quién soy ahora. Así que se puso a buscar en YouTube, a ver qué decían los videos sobre ponerse metas, plantearse retos y conocerse a uno mismo. Pero no encontró nada útil. Sí, había miles de videos, pero ninguno le servía realmente. Entonces se hizo una pregunta clave. ¿Qué es eso que siempre quise hacer y nunca hice? Y le vino un recuerdo. El día que él iba a casarse, tenía un plan especial con su pareja, irse un mes entero de viaje en autobús recorriendo todo el país. Les gustaba viajar.
Y el plan era un tour completo, ciudad tras ciudad, durante 30 días. Y se dijo, que se vaya al diablo todo. Lo voy a hacer yo. Voy a conocer mi país, voy a conocerme a mí, a ver de qué soy capaz y qué logro conseguir. Fue y compró un par de camisas, una bolsita con ropa interior, narrador y 2 pantalones. Con los zapatos que traía puestos así se fue. Ni siquiera compró calcetines, imagínate. Con eso te lo digo todo. No llevaba nada más, nada de artículos de aseo. Consiguió un tour barato por el país, de esos que organizan agencias, donde se junta un grupo de gente. Se ven en una plaza, se suben al autobús y alguien hace de guía. Iban pasando de ciudad en ciudad con gente que lo recibía y les explicaba cosas. A él no le interesaba que le explicaran nada. Lo que quería era vivir experiencias distintas, largarse de ahí y pasar un mes fuera, viajando y conociendo gente. Pensó que sería algo bueno, terapéutico. Además, ese plan lo habían soñado juntos tantas veces. Él lo hizo con toda la ilusión. Se lo iba a regalar a sí mismo. Y no importaba si estaba solo. Pero aquí fue donde el maldito destino empezó a mover los hilos y a cambiar las cosas. En el autobús, la gran mayoría eran personas mayores, gente de más de 50 años. Mis respetos para todos, claro. Pero él estaba a punto de cumplir 30. Había una diferencia de edad bastante notoria. Y bueno, claro, no estábamos en temporada vacacional, y él se estaba metiendo en un tour de apenas un par de pantalones y los zapatos que ya tenía puestos. Así me lancé. No compré ni calcetines. Con eso te digo todo. No llevaba absolutamente nada de artículos de aseo personal. Conseguí un tour por el país, uno de esos baratitos, una agencia que organizaba viajes donde se juntaba un montón de gente. Se reunían en una plaza. De allí abordábamos el autobús y alguien se encargaba de guiarnos. De ciudad en ciudad. Nos esperaban varios anfitriones que nos iban contando cosas del lugar. La verdad, no me interesaba escuchar nada. Solo quería vivir experiencias distintas. Necesitaba salir de donde estaba, pasar un mes viajando, conocer gente nueva. Creí que sería algo bueno, terapéutico, además de que ese era el plan que tantas veces imaginamos ella y yo. Lo hice con mucha ilusión. Era mi propio regalo. Aunque me tocara ir solo, no importaba. Pero aquí es donde el maldito destino comenzó a mover sus hilos y a cambiar todo. En el autobús, la inmensa mayoría de los pasajeros eran personas mayores, gente de más de 50 años. Mis respetos para todos. Pero yo, aquel entonces estaba por cumplir los 30. La diferencia de edad era evidente. Y, claro, no estábamos en temporada de vacaciones, y yo tomando un tour de hace un mes. Era evidente que los que se apuntan a este tipo de excursiones son gente ya retirada. Ahí estaba yo, ocupando mi asiento, solo, con el de al lado completamente vacío. Arrancó el tour y fuimos a una ciudad muy cerca de la mía, aunque ciudad no tenía nada. Era un pueblito diminuto. Apenas le decían ciudad por pura cortesía. Comí un par de cosas, probé lo local, saqué plática con los demás del grupo y todo iba perfecto. Entonces subió ella, una pasajera, una chica un poco más joven que yo, y era una chica de cabello castaño y ojos color café claro, pero lo que más resaltaba era su piel preciosa y su mirada. Pero fui muy claro conmigo mismo: no te vayas a enamorar. Un clavo no saca a otro clavo, Alejandro. Estás roto, estás destruido, y por más daño que te hayan hecho, a esta mujer no le vas a dejar nada bueno. No tienes nada que ofrecer. Ahorita, no te involucres. Así que empecé a mostrarme un poco seco, distante. Levanté una barrera entre ella y yo. Cuando se acercó a saludarle respondí, pero nada más. Cuando ella se quedaba dormida, hablaba y decía, menos mal que no me grabaron, porque hubo momentos en los que me quedaba mirándola, se me hacía como un ángel. Tenía a alguien tan hermoso al lado y me moría de ganas por hablarle. Su voz me volvía loco, me encantaba, narrador, y me frenaba. Me decía a mí mismo, Freddy, no lo hagas. Sabes perfectamente por lo que estás pasando. No seas malo, no seas tonto. Esta mujer no te ha hecho nada, ni siquiera la conoces. Y quién sabe, a lo mejor ni es buena persona, ya sabes que las apariencias engañan.
Pero es que ni siquiera quería darme la oportunidad, porque si me involucraba, me iba a terminar enamorando. Y a ver, capaz que en 2 meses ya estaba casado. Y yo no necesito eso. Necesito encontrarme a mí mismo, reajustar mi vida. Narrador, esos diálogos que te cuento eran un verdadero caos en mi cabeza durante todo el viaje. Iba sentado, veía el espejo y a veces ella se reflejaba. Tenía que cerrar los ojos. Eran como dos versiones de Alejandro discutiendo. Uno decía, ¿y si es el amor de tu vida y la tienes ahí al lado? Y yo le contestaba, eres un imbécil, no me interesa, ahora hay cosas más importantes que eso. Ya desperdiciamos años con alguien que no nos valoró, no quiero a nadie. Quiero encontrarme a mí mismo, enamorarme de Alejandro, conocerme a Alejandro. Discusiones ridículas, narrador, pero mi cabeza era un torbellino mientras íbamos pasando de pueblo en pueblo. Narrador, me gustaría decirte que soy de los que toma una decisión y la sostiene hasta el final, pase lo que pase. Pero en ese momento no fue así. Para el tercer día del tour, cuando ya llevábamos unos 5, empezamos a hablar de los pueblitos que habíamos visitado. Yo tomé la iniciativa. No aguantaba más, te lo juro. Tenía una voz tan dulce, una sonrisa tan tierna, unos ojos tan hermosos. Cuando le hablaba se me quedaba viendo y me sonreía. Narrador, sentía que me derretía. Por primera vez en meses ya no pensaba en mi ex. Ya no me acordaba de esa casa que compré con tanto esfuerzo, la misma que ella me arrebató para irse con otro. Ya no estaba atrapado en ese recuerdo. Narrador, ni una sola imagen. No tienes idea de lo increíblemente sanador que fue eso para mí. Todos estos meses me dormía y soñaba con ella y alguien más. Y yo me veía ahí, encerrado detrás de un espejo, gritando, golpeándolo desesperado, mientras ella me veía del otro lado y se reía horrible. Imagínate ver a la gente que más quieres, a los tuyos, rompiéndose en 1000 pedazos. Es un dolor horrible, ¿sabes? Pero, narrador, te juro que por un instante se me borraron todas mis penas. Estaba ahí, viviendo el momento, más presente que nunca en toda mi existencia. Me puse a platicar con ella. Se llamaba Isabela. O, bueno, creo que ese era su nombre. Isabela me contó que se había lanzado a ese viaje porque el dueño de su empresa se obsesionó con ella y empezó a acosarla. Cuando ella quiso acudir a la policía para levantar una demanda formal, el tipo, como era compa de los oficiales, terminó pagándole una lana para callarla. No le quedó de otra más que aceptar el dinero, pero se sentía sucia, humillada, así que se escapó a este tour buscando una ciudad nueva donde empezar de cero, porque ya no aguantaba vivir donde mismo. Entonces me cayó el 20. Éramos 2 almas rotas, 2 personas cargando historias bien pesadas. Dejé de darle vueltas a mis propias miserias y empecé a conocer a Isabela de verdad. Era una chica cuya vida, hasta ese momento, no tenía nada de fuera de lo común. Había sido bastante normalita. Un par de novios. Nada del otro mundo. No tenía grandes planes. Nunca había soñado, como yo, con casarse o formar una familia. Ella simplemente se dejaba llevar por donde la vida la fuera guiando. Yo estaba maravillado. Tenía una perspectiva totalmente distinta a la mía. Tal vez estaba usando un clavo para sacar otro, no lo sé. Y nunca lo voy a saber. Porque cuando apenas faltaban 2 días para terminar el viaje, llegamos a un pueblito donde nos advirtieron de todo. Decían que en ese lugar abundaban los brujos y fue el único sitio donde nos aconsejaron encarecidamente no andar solos, siempre en parejas. Nos pusieron sobre aviso especialmente con una tienda de recuerdos. Vendían de todo: amuletos, atrapasueños, plumas de cuervo, pócimas, hierbas para el amor, ese tipo de cosas. Nos advirtieron que ni se nos ocurriera entrar ahí, porque la chava que atendía era rarísima y mucha gente se había quejado de ella. Me pegué bien a Isabela y empezamos a recorrer el lugar. Nos encontramos de todo, desde gente en la calle queriéndote leer la palma de la mano por un par de dólares, hasta tipos haciendo trucos de magia que parecían sacados de la televisión, puras estafas. Había gente con turbantes que te interceptaba de la nada, te ponía la mano en la frente y te soltaba. Estoy viendo tu destino. Parecía un set de filmación lleno de actores, actrices y gente de circo. Era como estar metido en medio de una película, porque no dejaban de pasar cosas extrañas. De repente, pasabas por un callejón y escuchabas gritos. Salía alguien semidesnudo vociferando: «¡Sáquenlo!
quítenmelo de encima. Y atrás venía otro escupiéndole algo. No, no, no. Era un lugar de locos. Ahí fue cuando entendí por qué nos dijeron que no anduviéramos solos. Con 2 personas, nadie se metía conmigo, pero si hubiera estado solo, sé que no me habría librado de esos tipos. Y pobre Isabela, sola no hubiera podido con nadie. Quizás la hubieran metido a la fuerza a alguna casa para leerle la fortuna, y quién sabe qué habría pasado. El lugar, la verdad, no tenía nada de buena reputación. Aquello era apenas una calle que empezaba en la parada del autobús, y ya no sé ni si había algo más allá. Seguimos avanzando por esa calle otros 3 kilómetros, con sus curvas y todo, pero era el mismo camino de siempre. Te lo aseguro porque lo recorrimos de punta a punta, tanto de ida como de vuelta. La verdad, no teníamos ganas de detenernos en ningún lado. Estábamos bloqueados. Ni siquiera hablábamos mucho, porque estar ahí te dejaba literalmente sin palabras, procesando todo lo que nuestros ojos veían. Ese fue nuestro gran error, ¿sabes? Haber estado tan hipnotizados por el entorno, ignorando lo que pasaba con ella. Fue un descuido grave, uno que me hace dudar si debía haber actuado distinto. A veces pienso que me voy a arrepentir de eso el resto de mi vida. Cuando finalmente volvimos al autobús, resultó que el chofer se había ido a una lectura de cartas. Lo habían buscado para eso, pero él pidió que lo esperáramos porque íbamos a salir 1 hora tarde. Tampoco podíamos juzgarlo. El hombre nos había estado acompañando en todo el tour desde el principio y merecía un respiro. Nadie se tomó a mal la espera, pero Isabela y yo estábamos muertos de hambre. Cerca había una tienda de recuerdos que también vendía algo de comida, así que entramos. Tenían un par de refrigeradores con refrescos y un poco de comida rápida o botanas para salir del paso. Quien atendía era una mujer bastante peculiar. Vestía varias capas de ropa, cada una más llamativa que la anterior. Incluso, con ciertos movimientos, se alcanzaba a ver que su ropa interior estaba expuesta a propósito, con encajes de distintos colores en cada capa. Era una mujer bonita, amable en el trato, pero su presencia era extraña, especialmente su mirada. Te daba la impresión de que ocultaba algo, que detrás de sus palabras había una intención retorcida. Y ya sabes, esa clase de gente que se te acerca con una sonrisa falsa, saludándote con un hola, ¿cómo estás?, pero que sientes en la nuca que trae algo oscuro entre manos. Yo me puse a la defensiva de inmediato, aunque en ese momento no supe explicar por qué. Llevo años dándole vueltas a la cara de esa mujer en mi cabeza, buscándola, pero jamás he vuelto a dar con ella. Mientras comía, me di cuenta de lo hambriento que estaba. El estómago me rugía de una forma insoportable. Para no pasar vergüenza frente a Isabela, me alejé un poco y me puse a curiosear por los pasillos de la tienda. Vi que vendían atrapasueños, plumas de cuervo y amuletos para el amor, y de repente me cayó el 20. Recordé que esta era la tienda de la que nos habían advertido, el lugar donde pasaban cosas y donde no debíamos entrar. Me dirigí a la salida, ya que mi estómago no dejaba de hacer ruido y la situación me empezaba a incomodar. Pensé que Isabela me seguiría en un momento, pero me fijé que la encargada no se acercó a mí, sino que fue directo hacia ella para hablarle. Yo estaba al otro extremo del local, cerca de la puerta, y cuando vi aquello pensé, no, esto no me gusta nada. Me fui rápido a la sección de libros. Saqué uno y fingí leerlo, tratando de disimular para no parecer un loco. No estaba prestando atención a nada más que a mis oídos. Quería actuar natural mientras intentaba escuchar qué le estaba diciendo esa mujer. De repente, escuché un sollozo proveniente de Isabela y levanté la vista, asomándome por encima de las estanterías. Narrador. Era la pesadilla más espantosa. En fin, estaba comiendo y ni cuenta me di de lo famélico que estaba. Mi estómago empezó a rugir tan fuerte que, para no pasar vergüenza frente a Isabela, me alejé un poco y empecé a caminar por la tienda, mirando las cosas, atrapasueños, plumas de cuervo, amuletos de amor. Y entonces me acordé, es esta, la tienda de la tipa extraña, esa de las chucherías que venden como recuerdos, el lugar del que nos advirtieron que no entráramos porque aquí pasan cosas raras. Así que me dirigí a la salida, porque el ruido de mi estómago ya era insoportable y me moría de pena, pensando que Isabela me alcanzaría afuera. Pero noté que la encargada no se acercó a mí, sino que fue directo con Isabela para empezar a hablarle. Yo estaba lejos, en el otro extremo, casi llegando a la salida que me quedaba, cerca. Pensé, no, esto está muy raro. Me fui a la sección de libros, saqué uno
y me puse a hojearlo como si nada, sin prestar atención, solo afinando el oído. Quería actuar natural, sin que se viera extraño, pero necesitaba escuchar qué le decía esa mujer a Isabela. En eso, escuché que Isabela sollozaba. Levanté la mirada rápidamente, me asomé por encima de las estanterías y solo vi una sombra negra donde estaba, libros, cuando de repente Isabela me clava la mirada y empieza a mover la cabeza de un lado a otro, como si me estuviera haciendo señas de que no me acercara, como si lo que estuvieran hablando fuera algo de vida o muerte, al lado como diciéndome, ni te acerques. Era un ambiente tan pesado. En eso, volteé a la otra mujer, me vio directamente a los ojos y yo, por puro instinto, me agaché para esconderme. La seguía escuchando hablar, así que traté de acercarme con pies de plomo, sin hacer el menor ruido, solo para ver qué rayos pasaba. Vi que la mujer se la llevaba arrastrando prácticamente hacia el mostrador principal. Te juro que me dio una espina de lo peor, y es que debí haberle hecho caso a mi instinto, pero fui un tonto. Me frené porque me acordé de cómo me miró la otra chica hace un momento. Me iba a sentir un completo idiota si llegaba y ella me decía que no pasaba nada, o que la otra me viera como un metiche. Al final, pensé que no era mi asunto, así que me fui acercando, pero cada vez más lento y con menos ganas de meterme en problemas. Hasta que, para quitarme la presión de encima, hice lo primero que se me ocurrió para interrumpirlas. Me acerqué y le dije, Isabela, ya me voy a salir, te espero allá afuera. Ella solo me contestó con un seco, sí, está bien, pero yo seguía ahí parado, sin moverme, tratando de decirle con la mirada, oye, si estás en peligro, dímelo. El problema es que Isabela y yo apenas nos conocemos. Llevamos un par de días hablando y no tenemos ningún código secreto de rescate. Ella no me entendió nada, y yo terminé cediendo porque me ganó la vergüenza, algo que no debió haber pasado. Empecé a caminar hacia la salida arrastrando los pies, arrepintiéndome de no haberme quedado ahí. Y justo cuando estaba a unos pasos de salir, escuché un grito desgarrador de Isabela, un grito de puro terror. Ah, me di la vuelta, y con toda la adrenalina a tope, ya no me importó nada. Salí disparado hacia el mostrador. Cuando llegué, vi que ella se estaba agarrando la mano izquierda, mientras la otra mujer le ofrecía un trapo. La tipa le decía con una calma que daba miedo, ya, no va a pasar nada, límpiate y listo. Pero Isabela ya no quería ni verla, se veía aterrorizada. La mujer le insistía, tranquila, todo va a estar bien. En ese momento agarré a Isabela y me la llevé. Le lancé a esa mujer una mirada llena de odio, y ella, con el cinismo más grande del mundo, me sonrió y me dijo, que les vaya bien, cuídense, cuídense mucho. Yo intentaba ver qué le pasaba a Isabela, pero ella estaba temblando y no dejaba de moverse la mano. La saqué de ahí a toda prisa. Buscamos jabón en otra tienda. Se lavó bien y cuando por fin logramos subir al autobús, hablamos con el guía del recorrido. El tipo nos miró y soltó. Les advertí que no se acercaran a esa tienda. Yo empecé a reclamarle, pero mira, le cortó la mano. Eso nunca había pasado, ¿por qué le hizo eso? Pero Isabela, en todo el camino, no quiso decir ni una sola palabra. Narrador, todo lo que pasó después, te lo juro por lo más sagrado que tengo, lo recuerdo así de claro. Y mira, me considero una persona con los pies bien puestos sobre la tierra, no soy de inventar cosas. Nos fuimos al autobús, agotados por tantas emociones. Todavía no oscurecía del todo cuando dejamos el lugar. Me quedé profundamente dormido, pero en algún momento sentí como si Isabela me estuviera llamando, aunque se escuchaba muy, muy lejos. Era una voz como de otro mundo, como en un sueño. Estaba totalmente dormido, pero escuché clarito su voz diciendo, por favor, Alejandro, ayúdame. No dejes que me lleven. Tengo mucho miedo. No lo soñé. No la vi, solo la escuché. Pero cuando abrí los ojos, lo que vi en su asiento me heló la sangre. Había una sombra negra donde debería estar ella, y esa sombra se desvaneció en el aire, no había nadie. Me levanté de un salto mirando para todos lados desesperado. En el autobús algunos dormían, otros platicaban, otros iban leyendo con las luces prendidas. Esperé unos 20 minutos, pensando que quizás había ido al baño que tiene el autobús, pero no regresaba. Empecé a entrar en pánico, pensando que se la habían llevado, ella. De repente, la sombra se desvaneció y ya no había nadie en ese lugar.
Me levanté de un salto y empecé a mirar por todas partes. En el autobús algunos dormían, otros platicaban, algunos iban leyendo con las luces encendidas. Esperé unos 20 minutos convencido de que Isabela volvería, pero no regresaba. Pensé que quizás estaba en el baño del autobús. Después, me ganó la desesperación y le pedí espacio al conductor. Le dije, a veces yo también lo hacía, me levantaba de mi sitio, me acomodaba en el pasillo y me ponía a platicar con alguien, o igual le pedía a alguien cambiar de asiento. Pero, ¿sabes? Asomaba la cabeza al pasillo y no había ni un alma, aunque todos los lugares estuvieran ocupados. Fui directo al frente, con el guía del tour, y le solté. Oye, ¿dónde está Isabela? Se me quedó viendo con una cara y me dice, ¿cuál Isabela? La chica que venía conmigo, la que tenía la mano vendada. Alejandro, ¿te quedaste dormido o qué te pasa?, me dijo. Narrador. Sentí como el corazón se me quería salir del pecho. ¿Qué clase de broma pesada es esta? ¿Dónde está Isabela?, le reclamé. Él, muy tranquilo, me respondió. A ver, cálmate. ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál Isabela? La chica, la que ha estado conmigo durante todo el viaje, mi pareja, la única joven aparte de mí, le grité. Él soltó una carcajada y me pidió, oye, no hables tan fuerte, vas a asustar a la gente. ¿De qué hablas? Tú eres el único joven en este tour. ¿Cómo? Si te ves tan joven, insistió. No aguantas el ritmo como algunos de aquí. Agarré al tipo del cuello y le dije, mira, cabrón, no estés jugando conmigo. ¿Qué le hicieron a Isabela? Entonces, la persona que estaba detrás, alguien de quien ni siquiera sabía el nombre pero que había estado ahí todo el viaje, me tomó de la mano y me dijo, joven, ¿qué pasa? Tranquilo, por favor. Me giré hacia ella y le dije, Isabela, Isabela. Y me respondió igual, ¿cuál Isabela? ¿De qué estás hablando? El guía del tour volteó y dijo, ya, tranquilo, estás fuera de tus casillas. A ver, Alejandro, ven, te acompaño a tu lugar. Ya entendí que no es ninguna broma, me dijo, mientras se levantaba para pedirle espacio a los demás, que ya estaban todos despiertos por el alboroto. Se dirigió al chofer y le ordenó, en el primer acotamiento que veas, detente. Necesitamos calmarnos. Si ves alguna tienda de recuerdos para ahí, haremos una pausa. Me acompañó. Narrador. Me senté y busqué. Isabela siempre traía una cobija que dejaba en el asiento porque usábamos los mismos lugares, pero cuando llegué no estaba. Ni siquiera está la cobija, le dije. Él señaló el asiento y me respondió, ¿qué cobija? ¿De qué hablas? No estés jugando conmigo. La chica que me ha acompañado, insistí. Freddy, viniste solo. Todo el tiempo has estado solo ahí, me soltó. Narrador, los siguientes 2 días, antes de que terminara el tour, me dediqué a preguntarle a cada persona con la que yo creía haber convivido junto a Isabela. Les preguntaba sobre cuando nos vimos en la tienda, sobre lo que compartimos en el restaurante. Nadie recuerda a Isabela. Para ellos, ella nunca existió. No tengo la menor idea de qué le pasó a esa chica, narrador. Y no sabes la culpa que siento, porque, aunque no hice nada, eso es lo que me hace sentir fatal. No hice nada. No te quiero decir que me había enamorado de ella según la iba conociendo. No era una película romántica, pero no deja de ser una persona con la que empaticé, con la que conviví, y gracias a quien logré olvidarme de todo y empezar a salir adelante. Y desde hace unos años, pienso que estoy loco, que mi mente se quebró, que me inventé a una persona. Estuve hablando conmigo mismo, con esa parte de mi mente donde el otro Alejandro me decía, «¿Ves? Es hermosa, puede ser el amor de tu vida». Nunca hubo nadie sentado ahí. Era mi cabeza desviándose por tanto dolor. Pero, narrador, por favor, en cuanto vea un acotamiento o una tienda de souvenirs, deténgase. Necesitamos calmarnos un poco. Haga una parada, por favor. Me senté. El narrador me observaba. Isabela siempre dejaba su cobija en el asiento, ya que ocupábamos los mismos lugares. Pero cuando llegué, no estaba. Ni ella, ni la cobija. Le señalé el asiento al chofer y le pregunté qué había pasado con su cobija. Él me miró confundido y me dijo, ¿de qué cobija? ¿Hablas? No juegues conmigo. ¿Cuál chica que te acompañaba? Viniste solo. Todo el tiempo has estado solo, hermano. Narrador, los siguientes 2 días,
Antes de terminar el tour, me dediqué a preguntarle a cada persona si me habían visto convivir con Isabela, si nos habían visto juntos en la tienda o en el restaurante. Nadie, absolutamente nadie se acuerda de ella. Todos en el restaurante compartimos espacio con ella, pero nadie, absolutamente nadie se acuerda de Isabela. Para el resto del mundo, ella jamás existió. No tengo ni la más remota idea de qué fue lo que le pasó a esa chica, narrador, y no tienes una idea de la culpa que me carcome, porque, aunque no moví un dedo para ayudarla, esa es precisamente la razón por la que me siento tan mal. No hice nada, y no me malinterpretes. No te quiero decir que me había enamorado perdidamente de ella conforme la fui tratando. No era una película romántica ni nada por el estilo, pero, al final, era una persona con la que empatice, con la que conviví, y gracias a ella pude olvidar mis penas. Estaba empezando a salir adelante, pero desde hace unos años creo que me volví loco, que mi mente simplemente se quebró. Me convencí de que yo mismo me inventé a una persona, y que durante todo ese tiempo estuve hablando con una parte de mi propia psique. Esas conversaciones que tenía conmigo mismo, donde me decía, ves, es hermosa, puede ser el amor de tu vida, no eran reales. Nunca hubo nadie sentado ahí. Era mi cabeza, que ya se había desviado por tanto dolor acumulado. Pero, narrador, imagínate a una persona que, al hablar, te mira directo a los ojos. Cuando te saluda, aprieta la mano con firmeza, y siempre que camina, notas que conoce el terreno, que se mueve con una familiaridad pasmosa, pero, a la vez, con una seguridad total en cada paso que da. Es alguien que está presente, consciente, que sabe quién es, qué quiere y qué está buscando. No es una chica ambiciosa, la verdad. La ambición no va con ella. Lo suyo siempre ha sido ir resolviendo la vida sobre la marcha, vivir bien el presente, y eso le gusta. Pero Fernando, no. Fernando siempre vive con 2 pasos en el futuro. Quiere cosas que en ese momento no tiene. Nunca termina de disfrutar la realidad. Siempre se está exigiendo de más. Y esa necesidad constante de poder fue la que lo llevó a que, un día, al despertar, no pudiera mover su brazo izquierdo. Lo sentía tan entumido. Ya había tenido molestias, pequeñas contracturas antes, pero nunca nada como esto. Intentaba recordar esas mañanas cuando te duermes sobre el brazo y al despertar lo sientes muerto, pero esto era totalmente diferente. Hay algo ahí, algo muy extraño, algo que no encaja. Le duele muchísimo, no puede moverlo, hace toda la fuerza del mundo, pero el brazo simplemente no responde. Y Gabriela está ahí con él, firme, apoyándolo en todo. Cuando les entregan las radiografías y los resultados, se nota en la cara del doctor que la noticia es pésima. Cuando sueltan el diagnóstico, todo se derrumba. Tienes un problema grave en la columna. El nervio está dañado. Esto pudimos haberlo tratado hace 1, 2 o 3 años porque no se ve como algo reciente. Tienes que operarte de inmediato. He visitado psicólogos, psiquiatras. Al parecer, soy una persona totalmente normal. Por eso, necesito que alguien me diga si alguna vez conoció a Isabela. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Acaso Alejandro está perdiendo la cabeza o esa mujer de la tienda le hizo algo a Isabela? Si me lo permites, voy a contarte la historia de la magia rompecorazones. En este segundo relato que estoy a punto de compartirte, suceden cosas que realmente te hacen cuestionar todo lo que te rodea. A veces creemos que conocemos a quienes nos acompañan, pero hasta la persona que tienes más cerca podría estar ocultando secretos a plena luz del dia. Gabriela está, digamos, casada, felizmente Y, profundamente conectada. No me atrevería a decir enamorada, pero sí profundamente atada a su pareja. Fernando es un tipo que a día de hoy debería tener 35 años si es que sigue entre nosotros, porque Gabriela no sabe nada de él desde hace 5 años, y honestamente ha sido muy feliz desde entonces, pero te explico el porqué. Resulta que Gabriela estuvo con él durante casi 15 años. Ella conoció a Fernando cuando tenía alrededor de 27 años. Se enamoraron y construyeron una relación bastante bonita. Eran 2 personas que se encontraron en una etapa de su vida un poco más madura y decidieron emprender un proyecto juntos. Jamás fueron de andar derramando miel por todos lados, no era su estilo, pero se llevaban de maravilla, se respetaban muchísimo y se querían de verdad.
Fernando era un tipo sumamente ambicioso. A veces no tomaba las mejores decisiones, pero era un hombre con metas. Siempre le apostaba a objetivos que estaban muy por encima de lo que podía alcanzar con esfuerzo, aunque iba logrando cosas poco a poco. A veces Gabriela le decía que no debería sobreexigirse tanto, que avanzaría más rápido si fuera más paciente. Sin embargo, Fernando no entendía razones, y eso fue precisamente lo que le provocó una pequeña lesión en la espalda, a la cual no le prestó atención. ¿Por qué? Pues porque, por cuestiones de trabajo, a él le encantaba a veces doblar turno, y después de eso, le gustaba hacer deporte. Había actividades que disfrutaba hacer los fines de semana. Si surgía el plan y encontraba gente que se apuntara, le gustaba subir cerros y siempre cargaba mochilas pesadísimas. En muchas ocasiones ayudaba a otros a cargar sus cosas. Llevaba el doble de lo que debía. No eran montañas para expertos, pero tampoco eran senderos para primerizos o personas que apenas estuvieran empezando. Digamos que él tenía experiencia media, pero eso lo hacía sentirse fuerte, capaz, o quizás hasta poderoso. Y es que el poder era un tema clave para Fernando en su matrimonio. A veces se descuidaba a sí mismo y tenía que pedir disculpas, porque se notaba que él casi obligaba a Gabriela a hacer las cosas. No te imagines nada fuera de lugar, simplemente cosas como: oye, para cuando yo regrese, quiero que mi cuarto esté arreglado. Y ella le respondía: espera, es nuestra habitación, tenemos que arreglarla los dos. Yo no soy tu criada, le decía Gabriela, porque ella tampoco era alguien fácil de dominar. Tenía un carácter fuerte, pero no era una mujer agresiva. Era esa clase de chica que, si te la encontrabas en cualquier lugar, te llamaba la atención. Tenía ese aire, esa forma de ser que tienen ciertas personas con un brillo especial, que se nota que están presentes, que no andan divagando por la vida con la mente en otra parte. No, señor. Existe una posibilidad real de que pierdas la movilidad completa del cuerpo, o que no superes la cirugía. Pero te tienes que operar sí o sí, porque si no, vas a seguir perdiendo movilidad hasta quedar paralizado, y ahí ya no habrá vuelta atrás. Fernando no sabe cómo afrontar esto. Está enojado todo el tiempo, está iracundo. Y Gabriela me cuenta: narrador, era como estar con otra persona. O sea, todo, absolutamente todo había cambiado. Incluso su ropa. Antes era ordenado, pero después llegaba y la dejaba tirada en la entrada, la aventaba contra el piso. Cuando manejaba, yo dejé de subirme con él al mismo vehículo. Ya no quería estar ahí si él estaba al volante. Siempre iba quemando llanta. Llegaba como si viniera a 120 kilómetros por hora y pegaba unos frenazos en seco. Estaba molesto con la vida, lleno de rabia. Y cuando yo le decía: Fernando, tranquilo, vamos a encontrar una solución, él estallaba: ¿de qué solución me hablas? Mi vida está arruinada, qué chingados. Si tú estuvieras en mi lugar. A ella la ambición no le quita el sueño, lo suyo es ir tirando, vivir tranquila el presente. Así es como le gusta estar. Pero Fernando, no, Fernando vive con 2 pasos puestos en el futuro, siempre obsesionado con lo que aún no tiene. Es incapaz de disfrutar lo que vive. Se exige demasiado. Y fue precisamente esa ambición desmedida, esa sed de poder, lo que provocó que una mañana, al intentar levantarse, se diera cuenta de que no podía mover el brazo izquierdo. Lo sentía completamente muerto. Ya había tenido molestias antes, alguna que otra contractura, pero nada, absolutamente nada como esto. Intentó recordar esas noches en las que uno se queda dormido encima del brazo, y al despertar, lo siente entumecido. Pero esto era otra cosa, algo mucho más oscuro y extraño. Había algo ahí, algo que no estaba bien. El dolor era insoportable, y por más fuerza que hacía, el brazo no le respondía en absoluto. Gabriela, fiel como siempre, estuvo ahí, al pie del cañón, acompañándolo en cada radiografía y en cada consulta. Se notaba en la expresión del médico que las noticias eran pésimas. El diagnóstico fue un golpe directo al pecho. Tenía un problema serio en la columna que le había afectado el nervio. Era algo de larga data, algo que pudo tratarse hace 2 o 3 años. La única salida era el quirófano, pero con un riesgo aterrador. Existía la posibilidad real de quedar paralítico o, peor aún, de no sobrevivir a la cirugía. Aún así, el doctor fue tajante.
Era operarse o arriesgarse a perder la movilidad de todo el cuerpo de forma irreversible. Fernando se desmoronó. No sabía cómo lidiar con semejante pesadilla. Vivía en un estado de ira permanente. Gabriela me confesó. Era como vivir con un extraño, un narrador. Todo cambió, hasta la forma en que se quitaba la ropa y la tiraba hecha un ovillo al entrar. La arrojaba al suelo con violencia. Incluso dejé de subirme al coche con él. Manejaba como un loco, quemando llanta, llegando a casa a más de 120 por hora. Daba unos frenazos que me helaban la sangre. Estaba furioso con el mundo, enojado con la vida misma. Y cuando yo intentaba calmarlo, cuando le decía, Fernando, tranquilo, encontraremos una solución, él solo me cortaba. ¿Qué solución? Mi vida está arruinada. ¿Qué demonios vas a encontrar tú si esto te estuviera pasando a ti? Detrás de todo, Fernando no sabe cómo lidiar con esto. Vive permanentemente enfadado, está irritado. Y Gabriela me cuenta, narrador, era como estar con un extraño. O sea, absolutamente todo, hasta la forma en que se quitaba la ropa al llegar y la dejaba tirada en la entrada. La aventaba contra el suelo. En cuanto a cuándo conducía, preferí dejar de subirme al mismo vehículo con él. Si él manejaba, yo ya no me subía. Me negaba a acompañarlo porque iba siempre quemando llanta. Llegaba como si viniera a 120 kilómetros por hora y frenaba en seco. Estaba resentido con la vida, lleno de ira. Y cuando yo le decía, Fernando, cálmate, vamos a hallar una solución, él gritaba, ¿qué vamos a solucionar? Mi vida está hecha pedazos, carajo. Si tú fueras tan valiente como dices, chaparrita, si te pasara esto a ti, ¿qué harías? En ese momento comprendí que era pura furia lo que sentía. Él intentaba ser cercano, aunque a veces entendía que lo que realmente necesitaba era espacio. Así que le dejaba la casa sola. Eso empezó a distanciarnos y la situación se alargó durante 1 año y medio. Nos alejamos muchísimo. No te voy a mentir. No supe manejarlo nada bien. No tenía idea de qué hacer. Nunca hubo agresiones físicas, eso lo tenía clarísimo. Si me llegaba a poner un dedo encima, no me volvía a ver en su vida. Pero jamás pasó. Tampoco me insultaba directamente. Lo que sentía era como un coraje ciego que él traía contra el universo, contra todo. Y como yo era la única que estaba ahí, me tocaba aguantar su frustración. Lo manejé muy mal, la verdad, pero creo que eso no fue nada comparado con lo que empezó a pasar después. Con el paso del tiempo, empecé a notar que él ya no solo estaba molesto, sino distraído. Se veía metido en cosas raras. Empecé a interrogarlo, pero más que nada para ver si era capaz de decirme la verdad. Quería saber qué estaba pasando. Le solté. Oye, he notado que últimamente sales mucho por las tardes. Ya no conducía igual que antes, ¿eh? Ya no andaba haciendo locuras al volante. Entonces le dije, veo que te vas muy seguido. ¿A dónde vas? Y él me contestó, no importa. O sea, lo que yo haga está bien. ¿O tienes algún problema? Yo le dije, tranquilo, cálmate. No te pongas a la defensiva. Hace mucho que no platicamos, solo quiero saber qué onda. Él me dijo que se iba con unos amigos al bar. Me puse a revisar las ubicaciones que me marcaba el dispositivo de rastreo y, para empezar, la zona a la que iba era bastante peligrosa. Y 2, ahí no había ningún bar, al menos no que yo supiera o que apareciera en los mapas. Empecé a darle vueltas a todo. ¿Debería seguirlo o debería simplemente aceptar la situación? Porque, claro, si lo sigues, parece que eres una loca que no le da su espacio. Habíamos puesto reglas entre los dos y, aunque no me gustaran, las había aceptado al principio. ¿No sería mejor hablarlo? Pero es que siempre iba al mismo lugar, una y otra vez. Y, ¿sabes? Ya ni me daba cuenta, pero a veces llegaba de madrugada. Cuando empezamos a ver todo el tema de la lesión en la columna, él mantuvo en secreto ante la empresa que se dedicaba a hacer esas excursiones. Nadie sabía que se ponía a subir cerros. El punto es que consiguió unos abogados que supieron manejar muy bien la situación y lograron que la empresa le pagara una indemnización. Se quedó sin empleo, sí, pero con un buen colchón de dinero. Eso significa que, durante ese 1 año y medio, dejó de trabajar, ya no volvió a la oficina y contaba con una suma considerable. Los había demandado por el problema que arrastraba en la columna y la empresa terminó llegando a un acuerdo económico. Mira, Fernando salió ganando, porque, aunque no podía mover bien esa mano, podía realizar todo su trabajo perfectamente con la otra.
Fue su forma de sacar ventaja. Él lo aprovechó. Y sí, empezó a soltar mil excusas. Yo no estaba de acuerdo con esa jugada. Me parecía algo deshonesto porque yo creo que en realidad eso se lo había provocado él mismo con sus entrenamientos y su deporte. Lo había visto varias veces, cargando cosas que eran inhumanas, solo, para demostrar que podía más que el resto, que los demás lo necesitaban. Eran sus locuras, pero al final yo lo quería y así lo aceptaba. En fin, nunca revisaba su cuenta de banco. Teníamos cuentas separadas, pero un día me llega un estado de cuenta por correo y me dio por echarle un ojo. Tenía la mitad de lo que le habían depositado y todavía no habíamos hecho ningún gasto fuerte. Y te estoy hablando de una cantidad importante. Pudimos haber remodelado la casa, cambiado los vehículos, o haber hecho alguna inversión, incluso dar un muy buen enganche para otra propiedad. Podríamos haber hecho tantas cosas con ese dinero, es más, abrir un local o un negocio, algo, ya que él no iba a volver a trabajar para empresas por la demanda que había metido. Si ese era todo nuestro capital, teníamos que ver qué pasaba. Cuando vi cómo estaban los números, me alarmé. ¿Cómo que queda la mitad? ¿En qué nos hemos gastado ese dinero? No hemos hecho nada. Entonces, ¿en qué se está yendo? Y empecé, y con esto, narrador. Sé que a muchos no les va a gustar, pero fue lo que hice y no me arrepiento. Eso me salvó. Comencé a sospechar y empecé a investigarlo. Me volví toda una detective en mis tiempos libres. Empecé a seguirlo. Si él estaba solo en casa, yo me despedía, pero me quedaba esperando unas cuadras más allá en el vehículo. Compré unos rastreadores de esos de la manzanita y se los escondí en algunas prendas de ropa y en el carro. Necesitaba saber qué estaba haciendo. Me di cuenta de que llevábamos un par de meses en los que prácticamente ni siquiera hablábamos. Hey, buenas noches, buenas noches. Ya no dormíamos en el mismo cuarto, narrador. Realmente, ya era mi habitación. Después de esos momentos de tantas agresiones, como que desafiaba al universo, me daba miedo que un día le diera la locura en plena madrugada y me fuera a soltar un golpe o algo así. Ya nada era como antes, pero yo guardaba la esperanza de que en el futuro las cosas cambiaran. Empecé a notar que en todos estos meses que no hablábamos, él de verdad había cambiado. Era otra persona. Cuando me meto a su habitación, me topo con cosas raras, narrador. Encuentro libros extraños en idiomas que no entiendo, objetos con caras como de monstruos, pero no parece que sea ficción. Noto que tiene una tabla ouija, velas, saquitos que por dentro tienen cosas que ya no quería ni ver, pero era como brujería o... Mientras le daba vueltas al asunto, me puse a limpiar la casa. No soy de hacer limpieza a fondo, pero cuando limpio, mi mente se despeja. En eso, encontré un montón de ropa suya en la secadora. La planché, la doblé y fui a su habitación para guardarla. Y ahí me topé con algo que me heló la sangre. Su closet, donde siempre guardaba sus cosas, estaba prácticamente vacío. Casi no había nada. Busqué su ropa interior y había muy poca. Básicamente solo lo que traía puesto ese día y alguna que otra prenda suelta porque su cuarto ya era un desastre. Eso, junto con lo poco que estaba colgando, era toda la ropa que tenía Fernando. Y este tipo, a donde fuera, siempre le gustaba mostrarse como alguien poderoso. Nunca repetía ropa, siempre llamativo. Tenía cantidad de camisas y pantalones, cosas caras. Él invertía mucho en su imagen. A mí ni me importaba ni me gustaba eso, pero eran sus cosas. Ahí tomé la decisión. Tengo que seguirlo. Tengo que averiguar a dónde va. Y qué bueno que lo hice, porque me llevé el susto de mi vida. Me esperé unos días para no levantar sospechas, para que él no notara nada raro. Apenas llegó a la casa, le hablé como siempre, como solía hacerlo para que no sospechara. Solo hablamos de eso. Le dije que iba a salir con unos amigos al bar y me puse a revisar las ubicaciones que me marcaba el rastreador. Y es que la zona a la que él iba, primero, es un lugar bastante peligroso. Y segundo, que yo sepa, ahí no hay ningún bar, ni aparece nada en los mapas. Empecé a darle vueltas a todo. ¿Debería seguirlo? ¿O simplemente aceptar la situación? Porque
claro, si lo sigues, te sientes como una loca, como alguien que no respeta su espacio. Habíamos puesto reglas entre los dos y, aunque no me gustaran al principio, las acepté. ¿No habría sido mejor hablarlo? Pero es que iba siempre al mismo sitio, una y otra vez. ¿Sabes? Ya ni siquiera lo notaba, pero a veces llegaba de madrugada. Continuación de la reflexión anterior sobre si seguirlo o no. Continuación de la reflexión sobre sentirse como una loca y el respeto al espacio. Continuación sobre las reglas impuestas en la pareja. Continuación sobre la necesidad de dialogar versus la sospecha. Continuación sobre la recurrencia de las salidas al mismo lugar. Continuación sobre las llegadas a casa en plena madrugada. Mientras estaba metida en ese dilema, me puse a limpiar la casa. No es algo que haga detalle, pero limpiar me ayuda a despejar la mente. Me puse a ordenar y, de repente, encontré un montón de su ropa en la secadora. La planché, la doblé y fui a su cuarto para guardarla. Y ahí fue cuando me topé con algo que me dejó helada. Su closet, donde siempre tenía toda su ropa, estaba prácticamente vacío. Casi no había nada. Empecé a buscar su ropa interior y apenas había un par de cosas. Prácticamente solo tenía puesta la que llevaba ese día. Tal vez alguna otra prenda estaba perdida en el desorden de su cuarto, pero eso, sumado a lo poco que yo estaba guardando, era todo lo que Fernando tenía. Y eso no era normal. A este tipo siempre le encantaba lucirse. Quería proyectar esa imagen de hombre poderoso. Nunca se ponía lo mismo dos veces. Siempre andaba con ropa llamativa, camisas y pantalones de marca. Eran prendas muy caras. Él invertía muchísimo en su apariencia. A mí ni me importaba ni me gustaba, pero eran sus cosas. En ese momento, narrador, decidí que tenía que seguirlo. Tenía que descubrir a dónde se estaba metiendo. Y qué bueno que lo hice, porque me llevé el susto más grande de mi vida. Esperé un par de días para que no fuera sospechoso, para que él no se diera cuenta de nada. Apenas llegó a la casa, le hablé como siempre, como si nada pasara, porque esa era mi forma de ocultar lo que sentía. Me molestaba tanto la casa, no me gustaba para nada, así que le dije: Lore, te dejé ahí en tu cuarto varias camisas y cosas que sacaste de la secadora. Tienes un montón de ropa sucia. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Hubiéramos resuelto eso en un segundo y no pasaba nada, pero no me dijo ni una palabra. Solo me lanzó un gruñido. Se metió a la casa y yo, por mi parte, me largué para seguir con mi rutina. Tuve que fingir ante mí misma que ese tema ya no me daba vueltas en la cabeza, pero por dentro no paraba de trazar rutas y más rutas. ¿Cómo podía volver a ese lugar sin que me descubriera? Hasta que se me ocurrió algo facilísimo. Solo tenía que esperar. Una hora después, llegué al sitio. Y mira, tú ya sabes de sobra qué días va y en qué horarios, así que solo tienes que caerle un día en el que nunca esté. Y resultó sencillo. Un lunes a las 12 del mediodía. Jamás lo había visto por ahí a esa hora. Al llegar frente al lugar, di 2 pitazos con el carro, como señal de ya llegué y ya me voy, que era lo que siempre hacía. Me di la vuelta y me fui. Pero entonces, me detuve a 5 cuadras de ahí y me puse a llorar. No podía parar. Sentía que el corazón se me hacía pedazos. Y no era solo por haber perdido a mi pareja. Es que la idea de lo que él pudo haber hecho desde hace mucho tiempo me estaba matando por dentro. Me sentí en peligro, narrador, como nunca en mi vida. Me acordé de cuando era niña. Mi papá era alcohólico y por una temporada fue un golpeador. Así que, un lunes a mediodía, me acerqué hasta allí. Ni siquiera bajé del coche. Solo me quedé observando desde lejos para ver dónde se estaba metiendo. Era una casa común, con una puerta al centro y 2 ventanales grandes a los lados, una construcción corriente. El problema es la zona. Es un barrio bastante peligroso. Pero bueno, al fin y al cabo, es una casa. ¿Por qué vendrá tan seguido a este lugar? ¿Qué rayos habrá hecho con el dinero? ¿Y dónde está toda la ropa? No quiero hacerme ideas, narrador. No quiero estar especulando cosas ni llegar a conclusiones precipitadas. Así que hablo conmigo misma y me digo: Gabriela, Gabriela, tienes que ser honesta contigo. ¿Estás dispuesta esta noche a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Sí o no? Decido que sí. Llego a la casa y, como si el destino me hubiera querido preparar, ahí está su camioneta, pero la cajuela está entreabierta. Jamás me había pasado algo así. Él siempre es muy cuidadoso con esas cosas. Quedó entreabierta y hay una prenda colgando. Se me hace rarísimo. No alcanzo a distinguir si es una camisa o un pantalón porque solo se asoma un trozo de tela. La abro, narrador,
y me encuentro con una bolsa de basura llena de ropa y el pedazo de camisa que vi desde fuera. Me acerqué más y casi me desplomo. Toda la ropa que estaba ahí dentro estaba empapada en sangre, sangre seca. Me quedé aterrorizada. ¿Con quién demonios estoy viviendo? ¿Quién es este tipo? Empecé a temblar. Me puse pálida al instante. Tuve que cerrar la cajuela lo más rápido posible, pero con cuidado de no hacer ruido y sin cerrarla del todo, tratando de dejar el trozo de tela tal como estaba. Regresé a mi carro y toqué el claxon 2 veces, como indicando ya llegué y ya me voy, porque así acostumbrábamos. Me di la vuelta y me fui de ahí a toda prisa. Me estacioné a 5 calles de distancia y rompí en llanto. Lloraba porque sentía que el corazón se me hacía pedazos. Y no era por perder a mi pareja, es porque me di cuenta de que Gabriela, él pudo haberte hecho algo hace mucho tiempo, y esa simple idea me estaba matando. Sentí un miedo que jamás en la vida había experimentado. Me acordé de cuando era niña. Mi papá era alcohólico y durante una época fue muy violento. Eso me transportó a los momentos más terribles de mi infancia. Estar ahí hizo que ese trauma, 30 años después, volviera a estar a flor de piel. Lo estaba reviviendo, pero ahora a niveles mucho peores, porque en mi casa jamás vi ni una gota de sangre, y lo que tengo ante mí es una camioneta. No, no, narrador. Esto no puede ser cierto. Llamo a la policía. Voy y tomo pruebas. Si regreso a la casa y se da cuenta de que vi eso, me va a matar. No, 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 narrador. Simplemente desaparecí. Me esfumé esa tarde. Me quedé fuera, dando vueltas en el vehículo sin rumbo. No recibí ni un mensaje suyo. Para ese entonces, yo ya casi no figuraba en su vida. Era solo una presencia ahí. Y eso solo me hacía pensar, te va a hacer algo. Probablemente vas a ser una de sus próximas víctimas. Después saldrá la noticia del viudo y la mujer que tuvo un accidente. No, no, yo no quiero que eso pase. Esas ideas me están volviendo loca, así que decido que voy a enfrentarlo. Voy a encarar mis miedos, pero no soy tonta. Fernando, aunque prácticamente no puede mover el brazo izquierdo, es mucho más fuerte que yo. Me quitaría la vida en un segundo y no podría hacer absolutamente nada. Así que no seré estúpida. Me voy a esperar al día en que regrese a ese lugar durante la noche. Y 2, estar ahí me trajo de vuelta esos momentos, la cosa más terrible que he vivido. 30 años después, lo estaba reviviendo, pero ahora a niveles mucho peores, porque jamás vi una gota de sangre en la casa, y lo que venía en esa camioneta, no, eso no podía ser cierto. ¿Llamo a la policía? ¿Voy y tomo pruebas? Si se da cuenta de que vi eso, me va a matar. No, me desaparecí. Esa tarde me esfumé, me puse a dar vueltas por todos lados en el coche. No recibí ni un mensaje de él. Para ese entonces, yo ya casi no figuraba en su vida. Era como si nada, y eso me aterraba. Te va a hacer algo, vas a ser una de sus víctimas. Luego saldrían las noticias. El viudo y la mujer, un trágico accidente. No, yo no quiero que eso pase. Esas ideas me están volviendo loca. He decidido enfrentar mis miedos, pero no soy tonta. Fernando, aunque no pueda mover bien el brazo izquierdo, es mucho más fuerte que yo. Me borraría del mapa en un segundo y yo no podría hacer nada. Por eso no voy a ser tonta. Voy a esperar a ese día en que va a ese lugar por las noches. 2 horas después llegaré yo a husmear por la ventana. No voy a apagar el motor de mi vehículo. Si me ven, arranco y huyo, y listo. Llamo a la policía en el camino y les doy santo y seña. Les voy a dar todos los datos. Avisaré a mis amistades. Ese día voy a detener todo. Me esperé 2 días. Fernando ni siquiera se dio cuenta de que yo ya no estaba en casa. Me estuve quedando con una amiga. Ella me decía, «Amiga, ¿pero qué estás haciendo?» Y yo solo le respondía, «No voy a dejar que un monstruo viva en mi mente el resto de mi vida. Tengo que enfrentar esto». Ella me decía, «Bueno, avísale a la policía, pero esto es algo que yo tengo que hacer, y después que intervenga quien tenga que intervenir». Desaparecí esa misma tarde. Me quedé por allá y empecé a dar vueltas y vueltas en el carro. No recibí ni un solo mensaje de él. Para esas alturas, yo ya casi no figuraba en su vida. Era como si solo fuera un mueble más, y eso no paraba de rondarme la cabeza. Te va a hacer algo. Te va a hacer algo, probablemente sea su próxima víctima. Luego saldrá la noticia. Viudo y mujer sufren un accidente. No, yo no voy a permitir que eso pase. Esas ideas me estaban volviendo loca. Si decido enfrentarlos, voy a tener que encarar mis miedos.
Pero no soy tonta. Aunque Fernando prácticamente no puede mover el brazo izquierdo, sigue siendo mucho más fuerte que yo. Me va a borrar del mapa en un segundo. No voy a poder ni defenderme. Así que no soy ninguna ingenua. Voy a esperar ese día en el que él sale de noche, 2 horas después de que se vaya. Voy a llegar ahí y me voy a asomar por la ventana. No voy a apagar el motor de mi coche. Si me descubren, simplemente acelero y me largo, eso es todo. Llamaré a la policía mientras voy en camino. Les voy a dar santo y seña, todos los detalles. Les avisaré a mis amigos. Ese día, sí o sí, voy a detener todo esto. Narrador. Esperé 2 días. Fernando ni siquiera se dio cuenta de que yo ya no estaba en la casa. Me estaba quedando con una amiga. Puse en marcha el plan y ella me decía, «Amiga, ¿pero qué estás haciendo?» Y yo solo respondía, «No voy a permitir que un monstruo viva en mi cabeza el resto de mi vida. Tengo que enfrentar esto». Ella me sugería llevar a la policía, pero esto es algo que yo misma tengo que hacer. Después que intervenga quien tenga que intervenir. Siento una mezcla de asco, no sé ni qué pensar, pero al mismo tiempo me siento muy orgullosa. Tengo que enfrentarlo. No puedo permitir que ese monstruo se quede en mi cabeza para siempre. ¿Entiendes? Compartimos la dirección con más personas, más gente estaba enterada. Alguien me prestó un celular para dejarlo encendido todo el tiempo, transmitiendo audio mientras del otro lado lo estaban grabando. Narrador, lo que vi ahí esa noche es lo más aterrador que he presenciado en toda mi vida. Llego, son casi las 10:30 de la noche. Afuera de la casa está la camioneta de Fernando. Dejo mi vehículo encendido y lo estaciono en paralelo justo al lado de la camioneta de Fernando. Ya ni me importa si me ven. Voy para allá. Estoy increíblemente nerviosa, no tienes idea. Llevo un celular con el que ellos me están escuchando desde el otro lado y traigo mi propio teléfono en la mano porque quiero grabar lo que ocurre ahí. Me asomo por una. Narrador. Se me cayó el celular y se quedó tirado en la casa. Por la ventana veo a una mujer, más o menos de mi edad, tal vez un poco más joven, muy atractiva y voluptuosa. No lleva mucha ropa, pero tampoco parecen estar en medio de un acto íntimo. Es simplemente su forma de vestir. Ella está dando instrucciones y, de pronto, Fernando entra a la habitación. No lleva puesta la camisa, solo los pantalones. Trae en sus manos un chivo. Ella le corta el cuello al animal y veo cómo, con su mano izquierda, lo levanta y deja que toda la sangre le caiga encima de su cuerpo. Me quedé helada. Esa mujer tiene altares, tiene estatuillas. No necesito que me expliquen nada para entender que esto es pura brujería. Solo di media vuelta. Olvidé por completo que se me había caído el celular. Me subí al auto y me fui. Eso fue hace 4 o 5 años. Narrador, él nunca me buscó, nunca supe nada de él, pero pasé 3 años huyendo de casa en casa y les pedí a todos mis familiares y amigos que no lo dejaran entrar, que no tuvieran ningún contacto con él, porque era un sujeto peligroso. Ese Fernando que alguna vez conocimos ya no existía. Pero te lo vuelvo a repetir, narrador, estoy segura de lo que vi esa noche y sé perfectamente que en su interior probablemente habita algo. Su mano, la que supuestamente no podía mover, levantó al animal e hizo que derramara todo ese líquido. Se veía mucho más fuerte que antes del accidente. Yo creo que Fernando se entregó a las artes oscuras y de aquel hombre ya no queda nada. Si te ha pasado algo paranormal, extraordinario o inexplicable, envíamelo al WhatsApp del Pesadillas. Si nunca has oído hablar de un negocio paranormal, aquí te voy a dar una idea que, por favor, jamás te atrevas a llevar a cabo. A través del canal he conocido historias de gente realmente retorcida, pero después de esta viene Mariana. Mariana me mandó este relato cargado de un descaro absoluto y me cuenta lo siguiente. Me dice, narrador, me encanta tu canal, me fascinan las historias de terror y creo ciegamente en lo paranormal. Me consta que existe por ciertas cositas, detallitos que hice en el pasado. Me alegra muchísimo haber encontrado tu canal, porque varias cosas de las que hice hace tiempo ahora tienen mucho más sentido.
Y también me alegra no haber terminado la idea que tenía, aunque hubiera sido efectiva. Después de lo que me ha estado pasando estas últimas semanas con unos TikTokers famosos, me doy cuenta de que qué bueno que no ocurrió. Tal vez en el futuro Mariana me cuente sobre eso que no llegó a suceder, pero es la historia más retorcida que me han enviado. Me cuenta que ella tuvo una idea de negocio, un emprendimiento increíblemente lucrativo, una idea tremenda. De esto te hablo hace ya unos años, no sé exactamente cuántos, porque no me lo dejó claro, pero me dice, narrador, yo busqué un tema que me apasionara de verdad, y no tengo ningún reparo en admitir que es el sexo. Me gusta mucho esa temática, no solo la práctica, sino también el conocimiento sobre ello. Así que dije, puedo ser una gran sexóloga, conozco muchísimo al respecto. No tengo el título, no tengo un papel que me avale, ¿vale? Está bien, pero sé más que muchos de esos que sí tienen su cartón y no saben nada. Así que me dije, nunca he sabido de alguien, y no creo que nadie que, vaya, con el sexólogo se ponga a pedirle su cédula profesional para ponerse a investigar. Así que, para convencerme a mí misma, falsifiqué unos papeles donde aparecía mi nombre, busqué sellos de varias escuelas y redacté lo que me dio la gana. Es más, para ver si alguien se tomaba la molestia de leerlo, puse debajo del nombre del director, Mickey Mouse, y arriba inventé una firma, y listo, ya tenía mi diploma, de graduada, como si fuera sexóloga. Ahí estaba, y dije, voy a montar ese negocio, sería genial. Pero luego pensé, ¿de qué manera puedo hacer algo sumamente lucrativo? Le di muchas vueltas, analizando a toda la gente que conozco. ¿Quiénes serían las personas dispuestas a pagar lo que fuera? Y hay dos tipos, quienes están desesperados y quienes están frustrados. Para mí era muy simple. Esos dos grupos estarían dispuestos a pagarme lo que fuera. Así que yo tengo que ofrecer algo que sea increíblemente bueno, que no me cueste nada y que me genere muchísimo dinero. Así que pensé en qué podría cumplirme ese deseo. Y no sé, narrador, es eso que tú dices, que a veces la mente funciona de una forma extraña. En mi cabeza fue como si hubiera estado en esas máquinas de bingo, de esas tragamonedas donde empiezan a girar los rodillos y de repente, tin, 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 me gané el premio mayor. Ya sabía exactamente qué tenía que hacer. Hablé con varios amigos que no habían tenido, digamos, fortuna en el amor, y con una amiga que se sentía muy triste porque el chico que a ella le gustaba simplemente no le hacía caso. Y yo, durante mucho tiempo, había tenido interés por meterme en el mundo de la brujería, así que comencé a preguntar, canal. Me puse a investigar con conocidos, con amigos, hice búsquedas en internet, con gente de aquí y de allá, para ver de qué manera podíamos atraer a una de esas entidades que, digamos, también disfrutan mucho del sexo. Empecé a buscar formas de invocarlas. Entonces, les decía a mis amigos que íbamos a hacer un proceso en el cual empezarían a sentir mucha satisfacción. A partir de ese día, les pedía que bebieran un té, pero lo que yo realmente le ponía a esa bebida era parte de la invocación para atraer a esas entidades. La idea era que, en su mente, vieran a la persona con la que querían estar, y la entidad se encargaría del resto. Lo vivirían en sueños, porque la invocación no era lo suficientemente potente como para que fuera real, pero así simplemente iban a tener el mejor sexo de sus vidas. Así que me dije, está claro, voy a empezar a vender mis infusiones, todo el mundo va a querer comprarme y de un día para otro voy a estar nadando en dinero. Y aquí, ni quien se queje, ¿verdad? Total, solo les estoy ayudando a que una noche vivan el placer más grande de sus vidas. Empecé a experimentar, narrador, y funcionó de maravilla. Era una idea brillante, y ni siquiera les cobraba. Simplemente los usaba como mis conejillos de indias. Invitaba amigos que tenía tiempo sin ver, gente que yo sabía que caería fácil. Los atraía a mi casa, les decía que les había preparado un té especial, que iban a tener un sueño alucinante, y les preguntaba de la manera más descarada, porque me moría de risa al ver sus caras cuando les soltaba la pregunta.
¿Quieres soñar conmigo? Esa reacción, para mí, era un deleite. Narrador. Y ya después de tomar el té, muchos sentían tanta vergüenza que evitaban volver a verme. Yo sabía que estaba funcionando, pero me quedé pensando, algo no cuadra. No me están buscando para pedirme más. Y yo necesito que se vuelvan adictos a esto, que no puedan vivir sin mi té. Le di muchas vueltas hasta que decidí usar a mi amiga. A ella no le quedaba de otra, soy su única compañía. Siempre está tan sola que tarde o temprano terminaría contándome todo. Empecé a darle la infusión como si fuera cualquier cosa, entre galletas y plática casual. Le decía, cuéntame del chico que te gusta, ¿qué pasaría si soñaras con él? De repente, narrador, ella empieza a ponerse toda roja. Se nota que me quiere decir algo, pero le da pena, hasta que finalmente se confiesa. Me admite que ha estado teniendo sueños donde aparece ese tipo que le encanta, ese chico que ni despierta ni en sus mejores fantasías le habría hecho caso, pero en los sueños era un amor, un Don Juan, hacían de todo. El detalle es que, conforme pasaban los días y seguía consumiendo el té, ella estaba fascinada. No sabía que era mi brebaje. Ella creía que simplemente estaba teniendo sueños muy intensos, pero yo le iba aumentando la dosis poco a poco, probando hasta dónde podía llegar, hasta que un día me soltó. Estoy segura de que desperté y lo vi encima de mí y pude sentirlo. Ahí fue cuando pensé, ¿qué pasaría si les vendo a las personas la idea de que este té les dará el momento más ardiente de sus vidas con quien quieran? Que, aunque sea un demonio lo que atraigan, al menos podrán sentir a esa persona y un momento, ¿me entiendes, narrador? Entonces, le subí bastante la dosis. Al día siguiente ya era extraño, casi no me hablaba, parecía estar en trance. De repente balbuceaba y, cuando intentaba saludarla, me contestaba con unas voces roncas, rarísimas. De pronto veo a la chaparrita, flaca, 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 correr y correr hasta llegar con el vecino. Empieza a gritarle, se le va encima al perro y lo abraza, diciéndole al tipo, y yo escucho todo, pégame a mí, pégame con la correa si te atreves. Se lleva al perro, y el tipo le grita que es suyo, que no dejará que lo maltrate. Pero ella le responde, ya no es tuyo, si fueras un buen dueño lo tratarías bien, no mereces tener este perro. Y se lo llevó, la chaparrita se lo llevó. El otro tipo, que es grandote, estaba furioso, pero cuando Catalina se fue, vi que el vecino soltó una carcajada. Le dio gracia que la chaparrita fuera tan brava. Desde ahí empecé a admirarla un poco, aunque no me caía bien porque a veces dejaba el coche mal estacionado y ella venía a reclamar, así que decidí aumentarle bastante más la dosis, y ya para el día siguiente la cosa se puso rarísima. Estaba súper callada, como ida, como si estuviera en trance, y de repente soltaba balbuceos. A veces, cuando trataba de saludarla, me empezaba a hablar con una voz así, toda rasposa. La chaparrita, flaca, 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 de repente sale corriendo, corre, 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 corre. Mi mamá le tenía pavor, decía que de repente empezaba a hablar con voces de niño o de hombre. Yo ahí mismo dije, ay, está loca. A lo mejor tuvo un sueño bien pesado y no sabe controlarlo. O quizás me pasé un poquito con la dosis y ahí, arriba, le quemé algún cable. Así que decidí que ya no iba a experimentar más con ella. Pero al tiempo, empecé a notar que a toda la familia le empezó a ir fatal. Todos estaban centrados en ella, y yo no quería saber nada de eso. Yo solo quería sacar adelante mi negocio, así que me olvidé del tema. Y ahora, escuchando lo que cuentas en tu canal, me puse a darle vueltas a todo y me da que terminó poseída. Y qué bueno, ¿sabes? Qué bueno que al final no hice mi negocio, porque viendo los problemas que hay ahora con eso de que la gente sí verifica las cédulas, capaz si se hubieran dado cuenta de que puse como nombre de mi directora Mickey Mouse, hubiera acabado en un escándalo, y esa no era la idea. Entonces, bueno, narrador, ese es el negocio que quise montar, pero nunca terminé. ¿Y tú qué opinas de lo que Mariana intentó hacer? Beatriz vive su vida, normal, como cualquier vecina del barrio. Un día se arma una bronca entre los de al lado, y ella se pone a mirar por la ventana, sin imaginar que, por andar de metiche, se va a topar con lo más oscuro y retorcido de la magia negra. Esta es la historia de Beatriz y Catalina, y aquí se las cuento. Dicen que lo mejor se guarda para el final, pues aquí lo más enfermo y retorcido lo reservé para esta última historia.
Beatriz conoce a una vecina llamada Catalina. Beatriz es quien me manda la historia. Esta chica, Catalina, no es que sea muy querida, aunque tampoco es que la odien a muerte, pero el barrio no la traga. Hace cosas que son muy loables, cosas que a más de uno le dejarían la boca abierta. Es una persona que se dedica muchísimo al activismo animal. Defiende a capa y espada a los perros y ha rescatado una infinidad de animales. Había un vecino, un tipo. Bueno, había, porque dudo que siga por ahí. Ya me entenderás. Este sujeto tenía un perro, no sé qué raza, pero lo usaba para peleas, los entrenaba y cada tanto cambiaba de animal. Pero el perro que conocieron, tanto Catalina como Beatriz, era grande y rudo. Un día lo escuchan aullar, desesperado. El perro lloraba y lloraba. Se asoman y ven a este tipo golpeando al pobre animal con una correa. Una cosa horrible, un desalmado. Beatriz se siente tan impactada que no puede ni salir de su casa, porque el tipo que vive ahí es un hombre grande, musculoso, con una mirada que da miedo, y quién sabe a qué se dedicará. Por lo que hace, se nota que no tiene corazón. Beatriz tiene clarísimo que si sale ahí corre peligro, y su mente no le da para reaccionar rápido. Me lo confiesa. Narrador, me da vergüenza admitirlo, pero no me cruzaron ideas por la cabeza. Me quedé fría. Quizás después hubiera pensado en llamar a la policía, a una veterinaria o a protección civil. Algo hubiera hecho, pero en ese momento me quedé congelada. Y solo veo como Catalina, esa chica que no se viste muy bien, a veces con ropa toda remendada, y el cabello que parece que no se lava nunca, siempre grasoso y pegado, sale corriendo. Aunque es una chaparrita, no sé si medirá 1,55 m o 1,60 m, pero es bien bajita. Si hubiera sido alguien normal, pues llamo a la policía o una veterinaria, ¿sabes? Pero me quedé ahí paralizada, viendo a Catalina, esa chica que la verdad no viste nada bien. Siempre trae ropa como remendada vieja, y el pelo. Bueno, se nota que no usa ni champú, se le ve grasoso, todo pegado, y de repente sale corriendo. Aunque es bajita, no sé, medirá 1,55 m, quizá 1,60 m, pero es menudita. Llega con el vecino y empieza a gritarle. Se le avienta encima al perro, lo abraza fuerte y le grita al tipo: yo alcancé a escuchar todo, pégame a mí, órale, a ver, pégame con la correa, atrévete a ponerme una mano encima. Se lleva al perro arrastrando y el tipo le grita desesperado: ese perro es mío, no voy a dejar que lo maltrates. Y ella le contesta: ya no es tuyo, si fueras un buen dueño lo tratarías como debe ser, no mereces tener a este animal. Y se lo llevó, la chaparrita se lo llevó. Oye, el tipo aquel, que era grandote, estaba furioso, pero en cuanto Catalina se fue, vi que soltó una carcajada. Le causó gracia ver que la chaparrita fuera tan brava, ¿sabes? Y mira, desde ese momento empecé a admirar a la chava, aunque la verdad es que antes ni me caía bien. Es que a veces dejaba el carro mal estacionado y ella llegaba, y desde ese momento empecé a admirar a la chica. No es que me cayera bien, porque a veces dejaba el coche mal estacionado y ella venía a reclamarme que por qué dejaba a mi perrito afuera de la casa, que si esto y que si lo otro. Yo les pongo su comida, les dejo sus cositas y estoy acostumbrada a que mi perro llegue y me rasque la puerta para entrar, pero tampoco es que lo deje ahí afuera por horas, rascando desesperado. El problema es que Catalina aparecía y me tocaba la puerta para decirme: oye, ¿por qué tienes a tu perro aquí afuera? Ese no es lugar para él. Y la verdad me caía fatal que se estuviera metiendo conmigo por cualquier tontería. Jamás teníamos una conversación normal, nunca cruzábamos palabra, pero ese día cambió todo y empecé a verla distinto, empecé a admirarla. Me di cuenta de que esta chica estaba dispuesta a todo por los animales, a absolutamente todo. Empecé a preguntarle a los vecinos, en esas reuniones de barrio o en juntas con los amigos de la zona, que si la conocían, y todos tenían alguna anécdota sobre Catalina, algunas buenas, otras malas, pero siempre era por defender alguna causa, a veces por contaminación, a veces por temas relacionados con los perritos, gatitos o cualquier animal, y otras veces simplemente
por cuestiones urbanas, como que si estacionaste mal el carro, que por qué usas ese tipo de pintura, que si no sacas la basura en su lugar. En fin, había de todo un poco. Había gente que la quería, otros a los que les parecía chistosa, y otros que la odiaban porque se metía en la vida de los demás sin que nadie la hubiera invitado. Pero independientemente de eso, yo empecé a admirarla porque si alguien mencionaba la palabra perro, inmediatamente decían: ah, la defensora Catalina. Sí, ella los ama y los trata increíble. Yo hasta quise contratarla para que viniera a cuidar a mis perros, pero por poco y se los termina robando porque decía que no los tratábamos como se merecían. Nunca la volví a invitar a mi casa, pero era una mujer verdaderamente apasionada por los perros. Así que fui y compré un par de bolsas grandes de comida para perro, compré polvo antipulgas y también un par de correas especiales que son como antiácaros y cosas así. Yo no soy tan experta en perros ni conozco los detalles. Con mi perrito tengo los cuidados básicos y según yo, él está muy bien, muy feliz. Bueno, pues compré todo eso para llevárselo, porque si vas a tener más invitados, mínimo trata a los animales como debe ser. Llego a su casa y apenas arribo, me llega un olor muy fuerte a orines de perro, pero muy intenso, te digo. Y lo raro es que no se escuchan tantos perros, se me hace muy extraño. Llego, toco a la puerta, me abre Catalina con el cabello todo alborotado, un poquito grasoso. No es que no se bañe, pero parece como si no utilizara ningún tipo de producto para su aseo personal. No sé, me da la impresión de ser una persona muy radical en sus decisiones, lo cual está bien, pero su aspecto me desconcertó un poco, la verdad. Traía puesta una ropa distinta a la de los días o semanas anteriores, justo cuando pasó todo aquello con el tipo del perro grande. Entonces me fijé que llevaba sus prendas todas remendadas y me quedé pensando en que también le habría comprado algo de ropa, pero bueno, narrador, ya no quise llevarle más regalos, porque cuando le dije: mira, te traje esto y le mostré las bolsas, me soltó un: ¿es alimento? Es una porquería. ¿Para qué me das esa basura? Yo le respondí: es que, como rescatas perros. Y ella me interrumpió: sí, pero no quiero matarlos con eso. ¿Qué más traes? Así, narrador, sin ni una pizca de tacto. Saqué el polvo antipulgas y me dice: ese no sirve, es medio tóxico. ¿Qué más traes? Algo que sí valga la pena. Yo ya me sentía ofendida. Estaba hirviendo de coraje. Le enseñé las correas. Las miró y dijo: bueno, estas no están tan mal. Las agarró, entró y me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí parada, como una idiota. Narrador, con las dos bolsas grandes afuera. Pensé: ni loca sigo haciendo el papel de tonta. Así que decidí no llevarme las cosas de vuelta. Además, qué vergüenza regresarlas a la tienda. Cuando las compré, hasta dije, orgullosa: es para un activista que rescata perros intentando ser buena onda, y esta tipa me trata así de horrible. Total, ahí dejé las bolsas, también el polvo. Que haga lo que quiera con ellas, narrador. Al día siguiente, las cosas estaban tiradas afuera de mi casa. No había ni una nota ni nada, pero, pues, ya sabía quién las había dejado ahí. Me dio un ataque de rabia. Fui a la tienda a devolver todo y les conté: es que no las quiso. Dice que son muy comerciales y que les hacen daño a los perros. Y me dicen: ah, señora, tenemos marcas premium para gente que cuida cada detalle. Me dieron pura comida carísima. Costaba 3 veces más. Pero como yo traía el coraje atravesado, terminé pagando casi el doble de lo que gasté la primera vez. Compré un mejor polvo. Pregunté por cosas especializadas de esas que buscan los que están muy metidos en el tema. Unos cepillos especiales y hasta comida medicinal. Con todo eso, fui y le toqué a Catalina. Esta vez iba vestida de forma que se notara que no iba de amiguita, sino a ayudar. Sale Catalina y me suelta: ¿a qué vienes? Le dije: pues a ayudarte. Y si quieres, te conseguí cosas de calidad porque vi que las comerciales no te gustan. Lo vio y dijo: ah, mira, estas no las conozco. ¿Te dijeron que eran buenas? Le dije que sí, que eran lo mejor. Bueno, pásalas y déjalas ahí. Me trataba como si fuera su criada, pero por dentro sentía que había ganado una batalla. Me metí a su casa con las bolsas.
Fui una tonta, narrador, una tonta. Pero, ¿sabes qué? Me alegro de haberlo hecho. En cuanto entré, el olor fétido a orines. No, es que era insoportable. Le dije, Catalina, perdón por lo que voy a decir, pero aquí huele demasiado fuerte. Me contesta, no te preocupes, no es por ninguno de nuestros amigos. Nuestros amigos no están aquí. Yo no los tengo en esta casa. Le pregunté, entonces, ¿por qué huele tan fuerte? Y me dice, es por el karma, amiga. Es por el karma. Me le quedé viendo y pregunté, ¿cuál karma? Dice, el karma de la gente que ha sido mala con nuestros amigos. Le respondí, ¿con los perritos? ¿Con nuestros amigos? A mí no me gusta verlos como algo diferente, son nuestros amigos. ¿De qué estás hablando, Catalina? Entonces me llevó a su sala, narrador. Me dejó helada, con miedo, con asco, pero al mismo tiempo no sé ni qué pensar, con mucho orgullo. Me dejó ahí, tratándome como si fuera su criada, pero por dentro sentía que había ganado algo. Entré a su casa cargando las bolsas. Fui una tonta, narrador, una completa tonta, pero ¿sabes qué? Qué bueno que lo hice. Al entrar, el olor a orines me golpeó de golpe. No, es que no te imaginas, era insoportable. Le dije, Catalina, perdona que te lo diga, pero aquí huele muy, muy mal. Y me contesta, no te preocupes, no es por ninguno de nuestros amigos. Nuestros amigos no están aquí. Yo no los tengo en esta casa, me dice. Entonces, ¿por qué huele tan fuerte? Le pregunté, y ella me soltó. Es por el karma, amiga. Es el karma. Me le quedé viendo y le dije, ¿cuál karma? Y ella responde, el de la gente que ha sido mala con nuestros amigos. Le dije, ¿con los perritos? ¿Con nuestros amigos? Es que para mí no son diferentes, son nuestros amigos. ¿De qué hablas, Catalina? Entonces me llevó a su sala, narrador. Me dejó helada, con miedo, sintiendo un asco terrible. Pero, al mismo tiempo, no sé ni qué pensar. Me sentía, no sé, orgullosa, con asco, pero a la vez, no sé ni qué pensar. Lo hacía con tanto orgullo. Me enseña una pared. Ha quitado todo lo que tenía y ahora está repleta de repisas de madera, separadas más o menos por unos 30, 35 o 40 centímetros. Son estantes que atraviesan la pared de lado a lado. Algunas tablas, porque no es que las haya comprado nuevas en una tienda. Son pedazos de madera de buena calidad. Se sostienen con unas escuadras metálicas en la parte de abajo. Hay algunas que parece que se van a desplomar en cualquier momento, otras se ven algo más firmes, pero toda la pared está llena de estas repisas. Algunas están derechas, otras no tanto, aunque más o menos conservan la misma altura entre sí porque, para separarlas, utilizo unas latas. Me dice, de ahí vienen los olores, ¿quieres ver? Es el karma. Entonces, tomo una de esas latas, le quita la tapa de plástico y me llega un aroma asqueroso. Y adentro, narrador, hay una fotografía de una señora que no conozco. Tiene algo escrito en una nota. Los ojos de la mujer están tachados con cruces, igual que la boca, y dentro hay heces, otro líquido extraño, y se alcanza a ver un mechón de pelo. Le pregunto, ¿qué es eso? Es el karma, amiga. Si se portan mal con nuestros amigos, yo me encargo personalmente de devolverles el favor. Se les va a regresar, dice. Narrador, me quedé helada. Entonces me pregunta, ¿y el del otro día? ¿El de la semana pasada? ¿Quién? Le respondo, el que dijiste que te levantaste encima. Perdón, no debería decirte esto. No te estaba espiando, pero... Y ella suelta, ¿el idiota que está cruzando la calle? ¿Ese? Le digo, sí. Va. Y saca otra lata, narrador. Lo que vi ahí era brujería pura. Adentro había un sapo muerto. Me dice, no te preocupes, yo no le hice nada, ya estaba así cuando lo encontré, pero igual sirve, funciona de maravilla. Y la mitad del recipiente estaba lleno de tierra. Me dice, esta tierra es de un buen panteón. Cuando escucho esas cosas cierro el tema, rápido. Narrador, yo ni entendía de qué rayos me estaba hablando, solo sabía que era brujería, eso era todo. Intenté seguirle el juego como amiga y le dije, o sea,
¿Se las vas a regresar? Claro, pero por 7, amiga, por 10, por 20, por infinito. Se lo merecen. Me quedo ahí parada con Catalina, le digo, está bien, está bien. Me pregunta, ¿quieres tomar algo? No, no, ya me tengo que ir. Luego te traigo más comida. Me largo de ahí, narrador, pensando, ¿con quién estoy? ¿Viviendo? ¿Con quién me metí? Y de esto, narrador, ya pasó un buen tiempo. Yo no me relaciono con esos vecinos. A Catalina ni le he vuelto a dirigir la palabra, mejor que se mude, que se largue de aquí, pero sigue ahí. De vez en cuando, si nos cruzamos, solo levanto la mano y ella hace como si ni me viera. Pero del otro vecino, el del perro, el que casi intenta azotarla y se burló, nunca lo he vuelto a ver. ¿Qué le pasó? No tengo idea. Y en serio, no quiero ni averiguarlo. Me queda la duda. ¿Es realmente esto a lo que muchos se refieren como karma? ¿O es algo más? ¿Música? Y así, con esta historia, queridos amigos que acompañan a Relatos de la Noche Largo en esta noche sombría, hemos llegado al final de nuestro trayecto. Espero que los relatos de hoy les hayan regalado momentos de misterio, escalofríos y mucha intensidad. Ahora es momento de apagar la luz, soltar las preocupaciones, cerrar los ojos y disfrutar de un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por estar en Relatos de la Noche Largo. Una vez más, nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando regrese la oscuridad y nuevas historias llenas de horror nos aguarden. Nos encontraremos mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese con nuevas historias llenas de horror. Hay misterios esperando ser contados. Les deseo una noche tranquila y que duerman muy bien. Pero sí, en medio del silencio de la madrugada, escuchan unos suaves golpes en la puerta. No se preocupen, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.